En esta parte, la ley de Hooke. Hablamos sobre la ley de Hooke, ¿sí? Y dijimos que esta ley de Hooke, sobre todo, se aplica en esta primera zona, la zona elástica, dijimos, ¿no es cierto? Dijimos que como mecánicos nosotros buscamos trabajar en esta zona, ¿sí? Procuramos que nuestros valores de cálculo no lleguen siquiera al límite de fluencia, ¿sí? Pero tenemos que buscar un equilibrio económico, dijimos. Tampoco podemos hacerlo muy alejado. Si hacemos muy alejado, si hallamos valores muy alejados, muy por debajo del límite de fluencia, tenemos muy buenas estructuras, pero económicamente no son viables. ¿Ya? Entonces, haciendo ese repaso, les voy a hacer recordar que este diagrama, el diagrama de esfuerzo de formación, ¿sí? El diagrama de esfuerzo de formación, ¿sí? Está compuesto, ¿sí? Por este cuadrante, ¿sí? Donde por este lado en el eje Y tenemos al esfuerzo que se aplica al material, ¿sí? Que no es lo mismo que decir fuerza, mucho ojo, esfuerzo estoy diciendo, no estoy diciendo fuerza, esfuerzo, ¿ya? Y al otro lado tenemos la deformación. Probablemente ahora, muchachos, ustedes vean que la clase es muy teórica, pero se van a ir dando cuenta más adelante en qué etapas de su carrera, en otras asignaturas se va aplicando el criterio, el concepto de la asignatura. ¿Listo? Quiero que quede claro eso. No se trata de aprender a calcular por calcular, porque en realidad todos podemos aprender a calcular. La idea es saber cuándo calcular, por eso es bien importante quedarnos con el concepto. ¿Listo? Entonces vamos a continuar y aquí vamos a hablar ahora del esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? Les dije que no era lo mismo que fuerza, ¿no es cierto? Y en efecto, aquí nos dice que el esfuerzo, que además se está reflejando con este símbolo, que es un sigma, ¿sí? Es igual a una fuerza aplicada sobre una área, ¿sí? Aquí tienen una área, ¿sí? Y aquí tienen una fuerza. Entonces, si este vector lo traen ustedes aquí, estamos hablando de un vector que se aplica sobre una superficie, ¿sí? La relación de la fuerza sobre el área es lo que nosotros conocemos como mecánicos a esfuerzo. Probablemente alguien me diga, y se parece mucho al concepto o al criterio de presión. Y en efecto, se parece, es más, tienen las mismas unidades, pero no es presión. ¿Y por qué? Porque este concepto, a diferencia de la presión, ¿a qué tipo de materia se aplica, muchachos? Líquidos, ya. Líquidos, gases. Entonces, para generalizar ese criterio que acaba de decir uno de nuestros compañeros, vamos a decir que se aplica a fluidos. Se aplica a fluidos. ¿Listo? Se aplica a los fluidos y cuando aplicamos a fluidos ese criterio, nosotros decimos que se trata de una presión. En los sólidos, a ese criterio no le llamamos presión, le llamamos esfuerzo. ¿Listo? Entonces dice que es una variación en la altura sobre una altura original y al otro lado dice esfuerzo es fuerza sobre área. Nos está dando los criterios de presión y de esfuerzo para sólidos. Un esfuerzo es una fuerza sobre el área. Si eso ha quedado claro de que un esfuerzo es fuerza sobre área, estamos hechos, estamos arreglados, caballeros. Ese es el criterio más importante para nosotros. Y uno dirá, pero ¿dónde vamos a aplicar esto? Nosotros esto no vamos a aplicar, está hablando cosas. Aquí viene el detalle. Aquí tengo un dibujito, caballeros, ¿sí? Y está sobre un bloque de cemento, puede ser tierra, compacta, lo que ustedes quieran. Pero es un elemento mecánico, ¿sí? Es una viga, un perfil, como quieran entender. Se supone que está soportando algo, ¿no es cierto? Puede ser la columna de un techo, quizás, ¿no ve? Y toda la carga de ese techo sobre este punto, sobre esta viga, se está asentando en este punto sobre esa superficie de área. Entonces, en esa región, el material está sufriendo, ¿sí?, la presencia de un esfuerzo y seguramente ese material, aquí el bloque de concreto, se está deformando. Como también se está deformando en toda su estructura la viga metálica, esa viga roja que ven ahí. ¿Listo?
Entonces, miren, el criterio no es complicado. Dejen de lado el cálculo que está ahí a su lado porque no tiene mayor sentido todavía. Pero ahí ya les está hablando, por ejemplo, de un criterio de compresión. Y hasta ahora hemos hablado justamente de los esfuerzos con fenómenos de tracción, ¿sí? O sea, jalamos, estiramos, dijimos en la anterior diapositiva, en la otra clase, ¿no es cierto? Y cuando comprimimos, aplastamos, estamos en el fenómeno de compresión. Es por eso que aquí dice que hay una compresión, ¿ya? Porque está soportando la carga que seguramente está sobre esta viga roja y se están apoyando sobre esa superficie de área. ¿No parece mi ratoncito? Aquí está mi ratón. Muy bien. Entonces, analizaremos un poquito más este criterio para que nos quede claro. ¿Qué sucede cuando nosotros, sí, sometemos al material a este tipo de esfuerzos? ¿Sí? ¿Recuerdan el video anterior? ¿Recuerdan que en el ensayo de... Diga. Hola. ¿Quién quería hablar? Ya. Volveremos entonces al tema. ¿Recuerdan que en la clase anterior les mostré un video donde hacían el ensayo de tracción? Ya, si no lo han visto lo pueden volver a ver en la plataforma está, ¿ya? Y se supone que estaba elongando un material y nos explicaba por qué tipo de gráfica se generaba y qué es lo que significaba, pero ahora lo vamos a profundizar. ¿Se acuerdan de esta gráfica, no ve? ¿Cómo se llama esta gráfica? A ver, por 5 puntitos, ¿quién va a responder? ¿Quién va a responder? Por 5 puntos. ¿Cómo se llama esa gráfica? Ya, esta gráfica es como el Padre Nuestro para ustedes, caballeros. Ya, les dije claramente. ¿Cómo? Lo que me recuerda es el diagrama de formación. Ya, Jimena, y también creo que estaba hablando Vázquez, ¿no? No, Felipe. Felipe Ali. Sí. Ya, sí, está. Jimena, sí. Freddy Vázquez está con el micrófono activado. Diagrama de esfuerzo de formación se llama. Sí, exacto. Es el diagrama de esfuerzo de formación. Me estoy anotando Felipe. Estoy anotando Jimena. Y me estoy anotando. ¿Quién más era? Por favor. Rosso. Ya, listo, Chocs. Ya lo dijeron. Además, los dos primeros lo dijeron. Y de ahí había otro compañero. Felipe Ali. Vázquez, nada que ver. Ya, muy bien. A ver, ¿qué me pueden explicar sobre el diagrama de esfuerzo de formación? Rosso, a ver, explíqueme, ¿qué sabe sobre el diagrama de esfuerzo de formación? Buenas noches. El diagrama de esfuerzo de formación se refiere a la tensión máxima que puede soportar un acero cuando llega al límite de fluencia, límite plástico. Ahí es ya donde no puede retornar ¿cómo se podría decir? A su estado natural. Mientras tanto, cuando llega al estado elástico diré, ahí sí recupera su forma, pero ya cuando le llega al estado de fluencia, ya no. Ya, a ver, vamos a recapitular esa parte. Si estoy trabajando en esta zona, donde está mi mouse moviéndose, ¿sí? ¿Estoy en qué estado? ¿En qué zona? Elástica. Ya, ¿y en esa zona qué sucede con el material? Se llega a tener una deformación, pero vuelve a su estado natural. Muy bien, Peter, pero quería que me responda nuestro amigo Rosso. Muy bien, ya. Más adelante entonces, vamos a seguir ganando los puntitos. Peter también ha ganado puntitos. Muy bien, caballeros. Está bien, vamos a corregir un poquito lo que decía Rosso en esta parte. A ver, en esta zona hemos quedado claros la zona elástica. Escuché algo de la zona plástica. No, la zona plástica, mi estimado Rosso, empieza, legalmente empieza donde empieza el límite de fluencia. Este gráfico, pero nos dice que está mostrando cuando está terminando el límite de fluencia. Está bien, no hay problema. ¿Ya? La zona plástica. ¿Ya?
la zona elástica termina donde empieza el límite de fluencia y la zona plástica empieza donde comienza también el límite de fluencia. ¿Listo? A ver, no sé si me dejé entender, caballeros. En el gráfico, pero creo que está más que claro. Mi mouse, muchachos, no se mueve, no aparece, ¿no? Ahora sí, ya apareció. Entonces, hasta este punto, donde está el mouse, hasta ahí, zona plástica. De ese punto para la derecha, zona plástica. Y hay una pequeña zona donde dijimos que es la elastoplástica, o sea, el límite de fluencia, donde el material comienza a deformarse, todavía el material ofrece cierta resistencia, ¿sí? De repente el gráfico dice que su resistencia aumenta en este punto, ¿sí? Su resistencia aumenta y ahí, después de llegar a este valor, ¿sí? El material cede, ¿sí? Y comienza a fluir hasta que se estira como chicle en toda esta curva y se rompe, ¿ya? El efecto de ese esfuerzo sobre el material, ¿sí? Es la deformación. Y la deformación se la ve aquí, si se dan cuenta. Hay dos tipos de deformaciones, ¿ya? Esta es una probeta nuevita, una probeta que no ha sido utilizada, que se la coloca en el equipo, ¿sí? ¿Cómo se llama esa máquina en la que se hacen los ensayos? Ya, ustedes repasan eso, muchachos. La máquina universal, ¿ya? Para ensayos de tracción y compresión. Muy bien. Entonces, caballeros, hay una longitud inicial, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Esta es la longitud inicial. La longitud inicial. Cuando comenzamos a estirar el material, cuando comenzamos a jalar por sus extremos al material, una fuerza hacia arriba y sobre este material una fuerza fija o una fuerza hacia abajo, dependiendo del tipo de máquina, el material comienza a estirarse. Entonces, si esta era su longitud inicial, esta ya es una longitud, ¿sí? Que está variando hasta llegar a la longitud final, ¿sí? Esta longitud, muchachos. ¿Listo? Esta longitud, la longitud de abajo, la longitud final. Por el momento vamos a hablar de esa deformación, la deformación, ¿sí? Longitudinal. Pero si ustedes se dan cuenta, hay otra deformación más, otro tipo de deformación. El material comienza a adelgazar, ¿se han dado cuenta? Tenía un diámetro mayor, era más ancho si quieren entenderlo, y el material comienza a sufrir una deformación transversal. Anótense ese detalle. Entonces, hay dos tipos de deformaciones, una deformación longitudinal y una deformación transversal, hasta que se rompe el material. ¿Listo? Muy bien, continuaremos. ¿O alguna pregunta? Ya, continuamos entonces. Entonces, tipos de deformaciones. Y lo que les decía, hay una deformación longitudinal, ¿sí? Y el valor de E que vemos en este gráfico, aquí, este grafiquito de aquí, es el valor de la deformación longitudinal unitaria. Es por eso que en este gráfico ustedes muchas veces van a encontrar un valor de porcentaje. Si está el valor de porcentaje, es una deformación longitudinal unitaria. Por el momento nos vamos a centrar en estas dos primeras deformaciones, las longitudinales, ¿listo? Todavía no vamos a tocar las transversales, nos va a servir cuando comencemos a estudiar, ¿sí? Los fenómenos de corte, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay una deformación longitudinal y hay una deformación unitaria. Entonces, tanto show para qué, muchachos. ¿Qué es lo que estamos buscando explicar? Estamos buscando explicar que en esta zona, la que conocemos, ¿sí? Como la zona de proporcionalidad también, ya es más, aquí ya pueden ver ustedes ese porcentaje del que les hablaba,
la zona de proporcionalidad, la zona elástica, ¿sí? La zona elástica, ¿sí? Siempre nos va a dar valores, un valor constante. Mientras no pasemos este punto de acá, siempre nos va a repetir un valor, ¿sí? Y ese valor es el módulo de elasticidad. En este caso, ¿de qué material? A ver, ¿quién va a responder? ¿De qué material estamos hablando? Del acero. Muy bien, Jimena, muy bien. Es del acero. Del acero. A ver, vamos a remarcar un aspecto. Esto que estamos estudiando, caballeros, se estudia para todos los materiales que de alguna manera van a ser utilizados en algún tipo de estructura mecánica. Cuando hablo de estructura, no me estoy refiriendo solamente a tingrados, por si acaso, ¿sí? Cualquier tipo de elemento mecánico, cualquier tipo de estructura mecánica, ¿ya? Cuando vamos a utilizar un material, y el material que los mecánicos usamos por excelencia es el acero, ¿no ve? Entonces, estamos hablando del módulo de elasticidad del acero. Si estuviéramos trabajando en aluminio, vamos a hallar otro valor, pero ese valor va a ser característico del módulo de elasticidad del aluminio, ¿sí? Y su gráfica también va a variar, no va a ser la misma, no tiene el mismo comportamiento. Los materiales no son idénticos, ¿no es cierto? Los materiales tienen propiedades físicas diferentes, propiedades químicas diferentes, propiedades mecánicas diferentes, tienen reacciones a la temperatura diferentes, reacciones a la corrosión diferentes. Entonces, cambia su gráfico. Se hace estas pruebas, por ejemplo, comúnmente con el acero, el aluminio, la madera y el concreto. El famoso cemento. No sé si se han dado cuenta ustedes, en el tecnológico hay varios de estos cilindros de concreto, de cemento. ¿Han visto? Con los que apoyan las puertas, unos cilindros de concreto. Ya. Estos cilindros de concreto son probetas, ¿sí? Son probetas que son llevados al Instituto de Materiales de la UNSA, donde hay un instituto de ensayo de materiales, donde hay este equipo del que hemos hablado. La diferencia es que a las probetas de concreto no las someten a tracción, porque es complicado. Las someten a su homóloga. ¿Cuál es el otro ensayo? Compresión. Compresión, exacto. O sea, ¿en qué momento esa viga de concreto o esa probeta de concreto va a fallar, se va a romper, va a ceder? Entonces, la gráfica es muy parecida, ¿sí? Desde el punto de vista del concreto. No estoy diciendo que la gráfica del concreto y del acero sean parecidas, pero el fenómeno es muy parecido. Igual hay un límite de proporcionalidad, o sea, hay una zona de proporcionalidad, hay un límite de fluencia, una zona de cedencia o plástica, y hasta llegar al punto de ruptura. Idéntico, ¿sí? Si al acero lo sometemos a compresión, con alguna variación, nos va a describir casi la misma curva, caballeros, ¿sí? Entonces, se llevan esas probetas, los civiles llevan esas probetas al instituto para ver qué tal y qué cualidades tiene esa mezcla, ¿sí? Pero nosotros no somos civiles, nosotros somos mecánicos y por excelencia nosotros estudiamos al acero. Entonces, ¿qué nos dice aquí? A ver, la teoría dice, el módulo de elasticidad, E, que es esa E mayúscula, por cierto, ¿sí? Nada que ver con la otra E chiquita que es epsilon en realidad, ¿sí? También llamado módulo de Young. Es un parámetro característico, ahí lo dice claramente, de cada material que indica la relación existente en la zona de comportamiento elástico, ¿ya? Por eso se llama, a ver, ¿cuántos nombres tiene ese lugar? Aquí dice zona de comportamiento elástico, zona elástica, ¿sí? Zona de proporcionalidad, ¿ya? A ver, les voy a hacer una pregunta. Ya ustedes han llevado dos tipos de dibujos. En el primer dibujo, ¿se acuerdan que les dan toda la teoría sobre el dibujo, qué es el dibujo y todo eso, ¿no es cierto? Y hemos vuelto a repasar, pero ya desde el CAD en dibujo 2, y hemos hablado de las escalas. ¿Qué es una escala, caballeros? ¿O qué idea tienen de escala?
por puntitos, a ver quién. Esa es la relación de proporción entre dimensiones reales de un dibujo presentado, digamos, puede ser grande o chiquito, de 1 a 2 o de 2 a 1, algo así. Sí, no, se ha entendido, se entiende, Jimena. Eso es lo que me acuerdo. Ya, tú lo has dicho, es una relación de proporciones, ¿no es cierto? Aquí es igual. Si les digo que es un dibujo de escala 1 a 1, quiere decir que una unidad de dibujo es igual a la unidad que estemos manejando. Puede ser 1 milímetro, 1 pulgada, 1 metro, ¿no es cierto? Las relaciones 1 a 1. ¿Se entiende eso, no es cierto? Ya, si es 2 a 1, ya, el doble. Lo vamos a dejar ahí. En realidad, estamos hablando de una ampliación, ¿no es cierto? Iden es en esta zona de acá. La relación puede ser 1 a 1, podría ser de doble a 1, depende del tipo de gráfica. Si yo digo que esto es 1 a 1, entonces esto será 2 como es a 2, 3 como es a 3, ¿no es cierto? Si yo digo que esto es 1 a 2, 2 será a 4, ¿sí? 3 será a 6, ¿no es cierto? O sea, es una zona de proporcionalidad. Cuando la proporcionalidad se rompe, cuando deja de haber proporcionalidad, comienzan a aparecer valores distorsionados. Aquí ya no habría proporcionalidad, aquí hay una fuerza, pero ha bajado, aquí se mantiene casi constante. En este punto bajaría, ¿no es cierto? Y de repente comenzaría a darte valores que no tienen nada que ver ya con esta proporcionalidad. Significa que el material se está deformando, que ya no hay resistencia, que una vez que pasas de este punto del límite de fluencia, la deformación en el material es... ¿Cómo es la deformación? Pasado el límite de fluencia, ¿cómo es la deformación en el material? Elastoplastia. Ya, pero dicho de otra manera, permanente, muy bien, es permanente. ¿Quién fue el del permanente? Yo. ¿Peter? Roto. Otra vez Rosso, hasta que participas Rosso. Estoy anotando ahí, me va a participar. Ya, no te preocupes, ya tienes 2 puntitos, está bien, positivo. Muy bien, ahora, eso que les estoy explicando se va a notar en el siguiente gráfico. Recuerden ustedes que les decía lo que es la radiografía al médico, para nosotros son estos gráficos, ¿no? Esto para nosotros son las radiografías del material que estamos viendo. Hablando metafóricamente, lógicamente, ¿ya? Entonces estamos hablando de distintos tipos de aceros, ¿sí? Distintos tipos de aceros, con cualidades diferentes. Unos que tienen puntos de ruptura más elevados, más resistentes, ¿sí? Tienen una zona de elasticidad más larga inclusive, ¿sí? Y debe ser también un acero más costoso, como el A514, ¿sí? ¿Y qué es lo que estudiamos nosotros al final de cuentas con este gráfico? ¿Sí? Nosotros estudiamos 2 parámetros del material, la ductilidad y la tenacidad, caballeros. Acá solo está hablando de la ductilidad, ¿sí? Entonces, este gráfico ya nos dice que hay, miren, aceros, hay varios, de varios tipos. A partir de ahora, entonces, como que ya medio difícil, ¿no? Hablar de fierros. Me voy a ir a comprar un fierro, no se puede decir, me voy a comprar una barra de acero. Lo que nos faltaría es decir qué tipo de acero es el que nosotros estamos comprando, ¿no es cierto? Y eso ya, por ejemplo, en la 16 de julio un poco difícil. Probablemente en una ferretería todavía te pueden ayudar. ¿Se acuerdan cuando les dije que cuando vamos a comprar nosotros el material a la ferretería, o sea, a comprarnos los perfiles de acero para hacer una estructura, nosotros debemos de pedir una hoja de características, les dije, ¿se acuerdan? Caballeros, Sí, pero el problema es que cuando compras no te dan, ustedes los grandes no traen. tienen, hermano, tienen
tienen que darte, y eso es no es por capricho, es por norma, hermano. Sino con qué calcularías, hermano. Te dan, aunque no me creas, te dan. Es nomás cuestión de saber pedir. Y si no tiene, bueno, no te arriesgues, no compres de ahí. Y él va a saber que si quiere venderte, necesita darte esa hoja, ese dato. Ahora les comento algo. Las empresas de acero de acá, de nuestro medio, la mayoría está entre acero chino y acero peruano, les cuento. ¿Sí? Entre acero chino y acero peruano trabajamos. El acero que es más carito, inclusive el acero brasilero, pero no entra mucho. Belgo, si no me equivoco, es una de las empresas que trae acero brasilero. Después todos conocemos a Arequipa, falso o verdadero. Verdadero. ¿Qué otra empresa? A ver, una empresa muy conocida que tengamos que venda perfiles de acero, a ver, ¿cuál es? En nuestro medio. ¿Perdón? Lomas. Las Lomas. Otra. Una muy, muy accesible a todos. Ay, ya. De Salinas. Peruano, ¿Cuál? Salinas. Perú no. Arequipa. Ya es Arequipa, pero no. Las ferreterías, ya, bueno, tarea para la próxima y se van a dar cuenta, ¿no? Pero en estas tiendas, en esas en las que son muy accesibles, muchos hacen llegar ya acero chino, muchachos. Y su hoja de características te dan y es chino, pues. O sea, no van a mentirte, además no pueden mentirte si tu estructura falla, y en tu memoria de características, en tu pliego de tus características, tu memoria de cálculo, vos adjuntas esa hoja y resulta que no había sido ese acero, pucha, ¿no? Esa empresa se hace de lío y medio, ¿no? O sea, pueden hacer todo un proceso. Pero ¿por qué no pasa eso? Porque sin importar que el acero haya sido fabricado en China, en Perú, en Brasil, hay condiciones mínimas de fabricación en el acero. Hay normativas mínimas que hay que cumplirse, mínimas y necesarias que se cumplen para ese acero. ¿Ya? Por eso es bien importante este análisis, por eso es bien importante saber qué es un límite de fluencia, qué es un punto de ruptura, qué es un punto máximo de tracción, etcétera, cuál es la zona plástica, cuál es la zona elástica. Es bien importante porque esos valores son los que vas a encontrar en esa hoja de características. No pasa de 4 valores que necesitas saber para un cálculo, muchachos. Tampoco es algo de otro mundo, ¿sí? Un poco de práctica y de criterio. Y no hay criterio si no estudias, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, caballeros, ¿sí? Tomen muy en cuenta ese detalle. Y a ver, esa hoja de características, recomendación desde ahora, es bien importante. Tampoco tú cometas el error de comprar un acero y meterle una hoja de características que no corresponde. Hay métodos para poder determinar de qué tipo de acero estamos hablando, estamos trabajando. ¿Ya? Eso se lleva en tecnología de materiales. No duden en echarle un repasito, muchachos. Se les van a abrir como luces. El criterio de materiales. Muy bien. Sí.